¿Alguna vez te has preguntado qué harías si te encontraras con los ecos de aquellos que ya no están? En una noche oscura y en una carretera desierta, Antonio, un camionero de Milán, se vio atrapado en un suceso que pondría a prueba no solo su cordura, sino también su fe en la realidad misma. Aquella carretera que serpenteaba por los bosques de la Lombardía se convirtió en el escenario de una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Era una ruta habitual, una de esas que conoce al dedillo, con su pavimento agrietado y rodeada de árboles que parecían susurrar secretos antiguos. Sin embargo, aquella noche, el aire pesado traía consigo un presagio inquietante. Antonio, un hombre robusto de 50 años, con más de 3 décadas al volante, había visto muchas cosas en su vida. Desde paisajes impresionantes hasta encuentros con extraños, su experiencia lo había preparado para casi cualquier eventualidad, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de vivir. Conducía su camión cargado de suministros, sus pensamientos vagando entre las facturas sin pagar y la promesa de un descanso en casa, cuando de repente una neblina espesa comenzó a descender sobre la carretera. El cielo, que antes brillaba con las estrellas, se oscureció, como si alguien hubiese apagado las luces del universo. Con un leve escalofrío recorriendo su espalda, Antonio apretó el volante. La visibilidad se redujo drásticamente y el sonido del motor parecía ahogarse en la bruma. Fue entonces cuando lo vio, un bulto en el arcén. Al principio pensó que era un accidente, una desgracia que había dejado a alguien en la cuneta, pero al acercarse su corazón se detuvo. Cuerpos, una fila interminable de cuerpos, tendidos en la carretera como si el mismo destino les hubiera ordenado descansar allí. La escena era surrealista, un cuadro de horror que desafiaba toda lógica. Su mente comenzó a divagar. ¿Cómo era posible que no hubiera oído nada? ¿Dónde estaban los vehículos? ¿Y por qué él, de entre todos los camioneros de la noche, había sido elegido para presenciar tal espectáculo? El aire se tornó denso, cargado de un silencio ominoso que parecía gritar. Antonio se detuvo, el motor de su camión vibrando en un lamento sordo. Se bajó, sus pasos resonando en el asfalto, y se acercó a la línea de cuerpos. Cada uno parecía tener una historia, un recuerdo atrapado en la penumbra de la muerte. Mientras se acercaba, las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. Antonio sintió una presión en el pecho, una mezcla de terror y una extraña curiosidad que lo empujó a seguir adelante. En su mente, las visiones de su pasado comenzaron a entrelazarse con la realidad. Recordó a su hermana, Clara, quien había desaparecido años atrás en circunstancias inexplicables. La desesperación de su familia, el dolor de no saber qué había sido de ella, todo regresó con la fuerza de un torrente. En ese momento, los cuerpos en la carretera no eran solo cadáveres, eran recordatorios, fragmentos de un rompecabezas que nunca había logrado completar. Mientras exploraba la escena, algo extraño comenzó a suceder. Los rostros de los muertos parecían cobrar vida en su mente, cada uno de ellos susurrando historias de sufrimiento y pérdida. Antonio se sintió abrumado, como si una fuerza invisible estuviese tirando de él, invitándolo a conocer la verdad detrás de cada alma perdida. ¿Qué era lo que realmente había ocurrido allí? ¿Por qué ellos? Y, más importante aún, ¿por qué él? La neblina se espesaba y la noche se hacía más fría. La sensación de que no estaba solo se intensificó, como si una presencia inobservable lo estuviera observando. En ese instante, una risa distante resonó en la oscuridad, un sonido que heló su sangre. La carretera, antes familiar, ahora se sentía como un laberinto de secretos y sombras. Antonio se dio cuenta
de que aquel viaje no era solo un recorrido a casa, era un viaje hacia lo desconocido, un camino donde las almas se encontraban, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza macabra. Pero cuando la noche cayó en su totalidad, algo inexplicable ocurrió. La neblina que rodeaba a Antonio se volvió más densa, como si cada aliento que exhalaba atrajera más oscuridad a su alrededor. En medio de la inquietante escena, su mente luchaba por encontrar una explicación lógica a lo que estaba presenciando. Sin embargo, el tiempo parecía desdibujarse y las sombras de los cuerpos se transformaban en figuras familiares, rostros de personas que había amado y perdido. Cada uno de ellos le hablaba, no en palabras, sino en recuerdos, en emociones crudas que lo atravesaban como un rayo. De repente, un grito desgarrador lo sacudió de su trance. Era un sonido humano, lleno de desesperación y dolor. Antonio se volvió hacia la dirección del grito, su corazón latiendo con fuerza. A través de la neblina, vislumbró a una mujer de pie entre los árboles, con una expresión de angustia en su rostro. Su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros y sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban a alguien en la oscuridad. Antonio sintió que la conexión era inmediata. Había algo en ella que lo atraía como un imán. «Ayúdame», gritó la mujer extendiendo una mano hacia él. «No puedo encontrarlo». Antonio se acercó sintiendo que el pánico se apoderaba de él. «¿Quién? ¿A quién buscas?», preguntó intentando mantener la calma a pesar de la creciente sensación de desasosiego. «A mi hermano», respondió ella, su voz temblando. «Se llama Marco. Desapareció aquí hace 3 años. No sé qué le ha pasado, pero siento su presencia. Él está cerca». La desesperación en los ojos de la mujer resonó en el corazón de Antonio. Su propia búsqueda por Clara, su hermana, revivía en su mente. La conexión entre ambos creció, una especie de entendimiento silencioso que hizo que Antonio sintiera que debía ayudarla. Sin embargo, la neblina parecía cobrar vida, envolviéndolos en un abrazo helado. «Mi nombre es Elena», se presentó, y su voz temblaba. «He venido aquí cada año, esperando encontrarlo, pero esta noche es diferente. Hay algo en el aire, algo que me dice que puedo encontrarlo». Antonio sintió cómo la angustia de Elena lo invadía. Yo también estoy buscando a alguien», murmuró, sintiendo que sus palabras resonaban en su propio dolor. «Mi hermana desapareció hace años. No sé qué le ocurrió, pero no puedo dejar de pensar en ella». Elena lo miró con sorpresa, y por un instante el horror de la situación se atenuó. «¿Crees que esto es un signo?», preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. «No lo sé», respondió Antonio, su voz apenas un susurro. «Pero debemos tener cuidado. No estamos solos aquí». Mientras hablaban, Antonio sintió que algo cambiaba en la atmósfera. Una corriente eléctrica parecía recorrer el aire y la neblina se agitó, revelando fugaces visiones de lo que había sucedido en esa carretera. Los cuerpos, los ecos de vidas perdidas, comenzaron a desvanecerse, pero sus historias permanecían. Las sombras se alineaban, formando un círculo a su alrededor, como si estuvieran siendo observados por aquellos que habían sido dejados atrás. «¿Ves eso?», preguntó Elena señalando hacia la oscuridad. «Hay algo más». Antonio se volvió hacia donde ella miraba. Un grupo de figuras emergió de la neblina, avanzando lentamente hacia ellos. Eran personas, pero sus rostros estaban desdibujados, como si pertenecieran a otro tiempo. La sensación de que se trataba de las almas de aquellos que habían perdido la vida en la carretera se hizo palpable. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No son reales»,
dijo él, tratando de convencer a ambos de que todo era producto de su mente. No pueden ser... Pero las figuras continuaron acercándose, sus ojos vacíos fijos en ellos. Una de las sombras, un hombre de mediana edad, se detuvo frente a ellos. Su mirada era intensa, y aunque no podía oír sus palabras, Antonio sintió que su voz resonaba en su mente. «Buscad la verdad», dijo la figura, su voz como un eco distante. «La oscuridad no se apagará hasta que lo hagáis». Antonio y Elena se miraron, la confusión y el miedo reflejados en sus rostros. La advertencia resonaba en sus corazones, y la urgencia de descubrir lo que había sucedido se hacía cada vez más apremiante. Juntos, se dieron cuenta de que estaban atrapados en una red de secretos y dolor, un lugar donde el pasado se aferraba a ellos, desafiando su comprensión de la realidad. «Debemos encontrar la manera de salir de aquí», dijo Antonio, su voz temblorosa pero firme. «No podemos quedarnos atrapados en este ciclo». Elena asintió, sus ojos llenos de determinación. «Si buscamos la verdad, tal vez podamos liberarlas. Tal vez podamos liberar también a nuestros seres queridos». El sonido de la risa distante resonó nuevamente, y las sombras comenzaron a moverse, arrastrándose hacia ellos. Antonio sintió una oleada de pánico, pero dentro de sí, una chispa de determinación comenzó a arder. No se podía permitir que el miedo dictara sus acciones. «Vamos», dijo, tomando la mano de Elena. «Juntos enfrentaremos esta oscuridad». Pero mientras se adentraban en la bruma, la carretera se comenzó a retorcer. Las sombras parecían cobrar vida, convirtiéndose en una marea de angustia que amenazaba con arrastrarlos a un abismo. Antonio y Elena se encontraron en un laberinto de recuerdos, enfrentando sus propios demonios, mientras el misterioso fenómeno que los había unido se intensificaba, llevándolos a un conflicto que desafiaba no solo su comprensión, sino también su voluntad de seguir adelante. Con cada paso que daban, los ecos del pasado resonaban más fuerte, y la búsqueda de la verdad se convertía en una carrera contra el tiempo. ¿Lograrían descubrir el misterio que rodeaba la carretera antes de que la oscuridad reclamara sus almas? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, pero el precio a pagar podría ser mayor de lo que estaban dispuestos a afrontar. Antonio y Elena avanzaban a través de la neblina, las sombras a su alrededor pareciendo moverse con una vida propia, como si estuvieran danzando al compás de un lamento lejano. Cada paso que daban resonaba en el silencio, y el aire se volvía más denso, cargado de recuerdos que no les pertenecían. Antonio podía sentir cómo su mente comenzaba a tambalear, cuestionando la realidad de lo que veía. ¿Era posible que estuvieran atrapados en una ilusión colectiva, un eco de sus propios miedos y traumas? Mientras se adentraban más en el laberinto de niebla, una figura emergió de la bruma, esta vez más nítida que las anteriores. Era una mujer, con el cabello rubio y rizado, que caía desordenadamente sobre su rostro. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la reconoció. Era Clara, su hermana, o al menos la imagen de ella que había guardado en su mente. «Antonio», dijo la figura, su voz suave pero cargada de tristeza, como un eco. De tiempos pasados, Antonio sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Clara», susurró, incapaz de contener la emoción. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de duda se cernió sobre él. Sabía que no podía ser real. La Clara que conocía estaba perdida, y esta figura era solo una proyección de su deseo. «¿Por qué no me has buscado?», preguntó Clara, su mirada llena de reproche y anhelo. «Te he estado esperando». La culpa lo golpeó como un puño en el estómago.
Las palabras de la figura resonaron en su mente y una ola de recuerdos reprimidos lo inundó. Se vio a sí mismo años atrás, buscando respuestas y enfrentándose a su propio dolor. Pero luego el tiempo pasó y se distrajo con la vida, olvidando la búsqueda que una vez había tenido por su hermana. He estado... comenzó a decir, pero las palabras se atascaban en su garganta. La imagen de Clara se acercó y por un instante su mano pareció extenderse hacia él, dispuesta a tocarlo. ¡No!, gritó Elena, rompiendo el encantamiento que lo mantenía cautivo. No puedes dejarte llevar. No es ella. Es un truco. Antonio parpadeó, sacudiendo la cabeza como si despertara de un sueño. La imagen de Clara se desdibujó y en su lugar una nueva sombra emergió, esta vez un hombre. Era Marco, el hermano de Elena. Antonio sintió que el aire se le escapaba al reconocer la desesperación en los ojos del hombre. «Elena», dijo Marco, su voz llena de angustia. «Te he estado buscando. No puedes quedarte aquí». Elena dio un paso atrás, asustada. «Marco, ¿eres tú?», preguntó, su voz temblando. «No es él», intervino Antonio, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La neblina se agigantaba y las sombras comenzaban a girar en torno a ellos. «Es otra trampa». Pero la imagen de Marco se acercó a Elena y ella sintió que su corazón se rompía al verlo. «No puedo seguir adelante sin ti, hermana. Debes ayudarme, por favor». Antonio, sintiendo que su cordura se deslizaba entre sus dedos, miró a Elena. «Debemos seguir adelante. Este lugar alimenta nuestros miedos y recuerdos. No podemos quedarnos atrapados en sus ilusiones». Elena, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia él. «¿Y si esto es nuestra única oportunidad? ¿Y si realmente están aquí y no solo son sombras?» La tensión entre ellos creció y en ese momento un estruendo resonó en la neblina. Las figuras comenzaron a moverse rápidamente, fusionándose y desvaneciéndose, y un grito ensordecedor llenó el aire, un eco de dolor que parecía provenir de todos lados. Antonio sintió que sus rodillas flaqueaban y la desesperación lo invadió. «La verdad», gritó una voz en la distancia, resonando por encima del estruendo. Era la figura del hombre que había hablado antes. «Buscad la verdad y la oscuridad se disipará». Antonio y Elena se miraron, comprendiendo que el tiempo se les estaba agotando. La neblina empezó a formar un remolino a su alrededor, y las sombras se lanzaron hacia ellos como un torbellino de emociones. Antonio sintió que su mente se fragmentaba y la línea entre la realidad y la ilusión se volvía cada vez más borrosa. «¿Qué es lo que no sabemos?», preguntó Antonio, su voz temblorosa, pero su determinación resurgiendo. «¿Por qué nuestros seres queridos están aquí?». El hombre en la sombra sonrió, aunque su rostro permanecía en la penumbra. «La verdad es un espejo que refleja no solo lo que somos, sino también lo que hemos perdido. Está en cada uno de ustedes». La revelación lo golpeó como un rayo. Antonio recordó la noche en que Clara desapareció, la pelea que habían tenido, las palabras dolorosas que se habían dicho. ¿Y si su culpa había mantenido a Clara atrapada entre los dos mundos? Se dio cuenta que la búsqueda de la verdad no solo era para encontrar a Clara y a Marco, sino para enfrentar sus propios demonios. Mientras la neblina se espesaba, las sombras comenzaron a susurrar, revelando secretos enterrados en el pasado. Antonio vio visiones de su infancia, momentos que había eludido. La risa de Clara, los juegos en el jardín, pero también la tristeza de su familia, la pérdida que nunca había sanado. «¡Escucha!», gritó Elena, interrumpiendo sus pensamientos. «Si esto es un reflejo de nuestro pasado, tal vez deberíamos enfrentarlo.
Las sombras se tornaron más agresivas, empujándolos hacia un abismo. Antonio, sintiendo que la locura empezaba a acecharlo, tomó una decisión. Debemos recordar, debemos confrontar lo que hemos olvidado. Elena asintió y juntos comenzaron a invocar los recuerdos, enfrentando las visiones que la neblina les ofrecía. Las figuras se hicieron más claras y el dolor de su pasado se volvió tangible. Antonio sintió que las sombras de sus culpas y miedos se alzaban sobre él, pero en su interior una llama de esperanza comenzó a arder. A medida que se enfrentaban a sus recuerdos, la neblina empezó a despejarse. Las visiones de Clara y Marco se desvanecieron lentamente, dejando espacio para la verdad. Pero antes de que pudieran comprender completamente la magnitud de lo que estaban enfrentando, un estruendo violento sacudió la carretera y el suelo bajo sus pies comenzó a abrirse, como un abismo que amenazaba con tragarlos. ¡No!, gritó Antonio aferrándose a la mano de Elena. No podemos rendirnos ahora. La oscuridad se alzaba y la luz de la verdad comenzaba a asomar, pero el camino hacia ella estaba lleno de obstáculos. En ese momento la neblina se disolvió, revelando un paisaje que parecía familiar, pero profundamente alterado. La carretera se extendía ante ellos, pero no era la misma. Era un lugar donde sus elecciones y sus miedos habían cobrado vida, donde cada decisión que habían tomado en el pasado se manifestaba en una forma tangible. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, su voz temblando. Antonio sintió que una revelación lo golpeaba. Es el lugar donde todo comenzó. Debemos enfrentar lo que hemos hecho, lo que hemos ignorado. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el tiempo se estaba agotando y la oscuridad se cernía sobre ellos, dispuesta a arrastrarlos de nuevo a la confusión. Con determinación, Antonio y Elena se adentraron en el abismo de sus recuerdos, dispuestos a desentrañar el misterio que los había mantenido cautivos y a luchar por la verdad que podría liberar a sus seres queridos. Sin embargo, a medida que se adentraban en la oscuridad, una nueva sombra emergió, una que nunca habían anticipado. Una figura familiar, con un rostro que había estado oculto en las sombras de su pasado, apareció ante ellos. Un rostro que podía cambiarlo todo. Antonio y Elena se adentraron en el abismo que se había abierto ante ellos, el aire cargado de un peso abrumador. La oscuridad que los rodeaba parecía cobrar vida, susurros y ecos resonando en sus oídos. Cada paso que daban era un acto de valentía, una confrontación con sus propios temores y culpas. La figura que había emergido de las sombras era inconfundible, la madre de Antonio, Marta, cuyo rostro había sido borrado por los años de dolor y esperanza. ¿Por qué habéis venido aquí?, preguntó Marta, su voz resonando con una mezcla de amor y reproche. Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de las capas de miedo y confusión que envolvían a sus hijos. Antonio sintió que su corazón se aceleraba. «Madre», musitó, incapaz de contener la emoción que lo invadía. La imagen de su madre, tan familiar y al mismo tiempo tan distante, evocó recuerdos de su infancia, de las noches en que ella lo consolaba y de las veces que había llorado su ausencia. Pero la tristeza también lo abrumaba, recordándole las palabras que nunca pudo decirle antes de que el dolor los separara. «Antonio», exclamó Elena sacándolo de su ensimismamiento, «no puedes dejar que esto te atrape». Marta miró a Elena y en sus ojos había una chispa de reconocimiento. «Tú también has sufrido, ¿verdad?», preguntó su voz llena de compasión, pero su mirada se tornó severa. «Sin embargo, no puedes permitir que el pasado te defina». Antonio se sintió dividido. Por un lado, deseaba abrazar a su madre, compartir con ella sus temores y arrepentimientos. Por otro,
Sabía que la neblina que los envolvía era un reflejo de las decisiones que habían tomado, y que ceder a la ilusión podría significar perderse a sí mismo en el proceso. ¿Por qué no viniste a buscarme?, preguntó Marta, su voz llena de tristeza. Te he estado esperando. Aquel reproche caló hondo en Antonio. Recordó las noches en que había anhelado su presencia y la culpa lo invadió. Había creído que había perdido a su madre para siempre, pero ahora estaba frente a ella. La tentación de sucumbir a ese anhelo era poderosa. No puedo, dijo, retrocediendo un paso. La neblina se agigantaba a su alrededor, empujándolo hacia la figura de su madre. No sé si eres real. Elena tomó su mano, su apretón firme y resoluto. Tú sabes la verdad, Antonio. No podemos dejarnos llevar por lo que deseamos. Marta se acercó, su figura casi tangible en la neblina. No soy solo un eco de tu pasado. Soy parte de ti, de tus recuerdos y de tus decisiones. Tienes el poder de cambiar la historia, de liberarte de las cadenas que tú mismo has forjado. Antonio sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La lucha interna entre el deseo de abrazar a su madre y la necesidad de enfrentar sus miedos se intensificó. Recordó la última vez que había hablado con ella, las palabras hirientes que había pronunciado en un momento de desesperación. La culpa lo consumía, y ahora, al enfrentarse a esa figura, sentía que podía finalmente desahogar todo ese dolor reprimido. Te he fallado, madre, dijo, su voz quebrándose. He llevado este peso conmigo y no sé cómo liberarme de ello. Marta sonrió, su expresión llena de comprensión. La clave está en el perdón, Antonio. El perdón hacia ti mismo por no haber podido salvarme, por las decisiones que te llevaron a este punto. Solo así podrás avanzar. Elena observaba la escena, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que la confrontación que Antonio estaba teniendo no solo era con su madre, sino con la parte más oscura de sí mismo. Aunque la figura de Marta era un reflejo de su pasado, también representaba la posibilidad de redención. ¡Antonio!, gritó de repente Elena, mientras la neblina comenzaba a envolverlos más densamente. No te dejes llevar por la ilusión. Debemos recordar. En ese momento, la figura de Marta empezó a desvanecerse y Antonio sintió que el abismo se abría aún más a su alrededor. Las sombras comenzaron a girar, formando un remolino amenazante. Las visiones de su infancia regresaron, pero esta vez también incluían los momentos de dolor y pérdida que había ignorado. ¡No!, gritó Antonio, sintiendo que el terror lo invadía. No quiero perderte de nuevo. No me perderás si aprendes a vivir con tu dolor, respondió Marta, su voz resonando en la neblina. La verdad duele, pero también sana. Elena, viendo cómo la figura de Marta seguía desvaneciéndose, se acercó a Antonio y le apretó la mano con fuerza. Debemos quedarnos juntos. Esto no es solo tu lucha, es nuestra. Antonio miró a Elena y en ese instante comprendió que no estaba solo. La neblina seguía girando a su alrededor, pero juntos eran más fuertes. Tienes razón, dijo respirando hondo. Debo enfrentar mi pasado, no solo por mí, sino por ti. Con un impulso renovado, Antonio se giró hacia la figura de su madre. Te perdono, madre. Te perdono por lo que no pudiste hacer y por lo que yo no supe valorar. La neblina comenzó a disiparse y la figura de Marta sonrió, su rostro lleno de paz. Ese es el primer paso hacia la libertad, hijo mío. En ese momento, Elena sintió que algo en la atmósfera cambiaba. Las sombras empezaron a retroceder y un rayo de luz se filtró a través de la neblina, desvaneciendo la oscuridad que los había mantenido cautivos. Pero no todo había terminado. En el fondo, una risa burlona resonó, como si las sombras no estuvieran dispuestas a dejarlos ir tan fácilmente. «No podéis escapar tan pronto», gritó una voz distorsionada emergiendo de la oscuridad.
La verdad no siempre es lo que parece. Antonio y Elena se dieron la vuelta, enfrentándose a la nueva amenaza que surgía de las sombras, una figura que parecía alimentarse de su miedo y confusión. Era el último obstáculo que debían enfrentar, y el resultado de esa confrontación determinaría no solo su destino, sino también el de sus seres queridos perdidos. Mientras la luz comenzaba a brillar con más intensidad, Antonio y Elena se prepararon para la batalla final, sabiendo que tenían que enfrentar no solo a la figura que se cernía sobre ellos, sino también a los miedos que llevaban dentro. La verdad estaba a punto de revelarse, y con ella la oportunidad de redimir no solo sus almas, sino también la de aquellos que habían perdido en el camino. Antonio y Elena se prepararon para enfrentar la figura que emergía de la oscuridad, una sombra distorsionada que parecía alimentarse de sus temores. A medida que se acercaba, la atmósfera se volvió opresiva, como si la misma neblina estuviera viva, dispuesta a engullirlos. La figura, con una sonrisa burlona, se burlaba de su determinación. «Creéis que habéis superado vuestros miedos», gritó, su voz resonando en el abismo. «Pero la verdad es un laberinto, y siempre habrá una salida que no encontraréis». Antonio sintió que el miedo lo envolvía, pero recordó las palabras de su madre. La luz que había comenzado a brillar en la neblina le dio fuerzas. «No tenemos miedo. Hemos enfrentado nuestro pasado y estamos listos para lo que venga». Elena, a su lado, asintió con determinación. «No estamos solos. Lo hemos superado, juntos, y eso es lo que nos hace fuertes». La figura se abalanzó hacia ellos, y el aire se llenó de una energía eléctrica. Antonio y Elena se unieron, entrelazando sus manos con fuerza. La luz que los rodeaba comenzó a intensificarse, formando un escudo brillante que repelía la oscuridad. Pero la figura seguía avanzando, emitiendo un grito desgarrador que resonó en el abismo. «¡No podéis escapar de mí!», rugió, su forma distorsionándose en una espiral de sombras. Con un grito unificado, Antonio y Elena concentraron su energía en esa luz. Las memorias de su infancia, los momentos de dolor y las palabras de perdón se unieron en un solo haz de luz. La figura se detuvo, la risa burlona transformándose en un grito de furia. El resplandor brillante se expandió, chocando contra la sombra con una fuerza ensordecedora. En un instante, la oscuridad se disolvió, desvaneciéndose en el aire como un mal sueño. Luego, todo quedó en silencio. La neblina que los había atrapado comenzó a disiparse, y la luz se volvió cálida y envolvente. Antonio y Elena se miraron, sintiendo que la carga que llevaban en sus corazones se aligeraba. Habían sobrevivido a la confrontación, pero no sin dejar cicatrices. Antonio se llevó la mano al pecho, sintiendo un dolor punzante. La lucha había dejado marcas físicas, pero también emocionales. Sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil. Elena, al notar su malestar, se acercó a él, su preocupación palpable. «¿Estás bien?», preguntó, su voz llena de ternura. «No estoy seguro», respondió Antonio, su voz temblorosa. «Siento que ha cambiado algo dentro de mí, pero hay un peso que aún no puedo soltar». Ambos se sentaron en el suelo, rodeados de la luz que aún brillaba tenuemente. La figura oscura había desaparecido, pero el eco de su presencia permanecía en el aire. Antonio sabía que, aunque habían logrado vencerla, todavía había muchas preguntas sin respuesta. «¿Qué fue eso realmente?», preguntó Elena, mirando alrededor. «¿Por qué la oscuridad parecía conocer tanto de nosotros?». Antonio se sintió abrumado por la incertidumbre. La victoria había sido agridulce, y aunque habían enfrentado sus miedos, la sensación de que algo más acechaba en las sombras no lo abandonaba. «No lo sé», admitió, «pero siento que esto no ha terminado.
La atmósfera aún vibraba con energía y mientras se sentaban juntos, comenzaron a notar pequeños destellos de luz que emergían del suelo. Eran fragmentos de recuerdos, imágenes de momentos felices y tristes que se entrelazaban. Antonio y Elena se miraron, comprendiendo que estaban conectados no solo por su lucha, sino también por sus historias compartidas. Quizás estos fragmentos son una forma de seguir avanzando, sugirió Elena mientras se agachaba a recoger uno. Tal vez son los recuerdos que necesitamos para sanar por completo. Antonio asintió, sintiendo que cada destello contenía una parte de su historia. Debemos recopilarlos, entender lo que representan, pero también debemos tener cuidado. La oscuridad puede volver. Mientras comenzaban a recoger los fragmentos, una sombra fugaz cruzó su visión. Ambos se giraron, pero no había nada. Sin embargo, la inquietud persistía. Aunque habían enfrentado su mayor miedo, un nuevo misterio se cernía sobre ellos, una sensación de que las repercusiones de su enfrentamiento aún no se habían desvanecido. A medida que recogían los fragmentos, un brillo intenso iluminó el abismo y una voz familiar resonó en el aire. Antonio, Elena, lo que habéis hecho es solo el comienzo. La verdad tiene muchas capas y no todas están reveladas. Era la voz de Marta, la madre de Antonio. Pero no solo eso, había algo más en su tono, un eco de advertencia que los hizo estremecerse. ¿Qué significa eso?, preguntó Antonio, sintiendo que la conexión con su madre se fortalecía. El abismo no es solo un lugar de sombras, respondió su madre. Es un puente hacia lo desconocido. Cada elección que hagáis tendrá repercusiones, y los ecos de lo que habéis enfrentado seguirán resonando. Elena se volvió hacia Antonio, su mirada seria. Esto no ha terminado. Hay más por descubrir, más por enfrentar. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque habían logrado salir victoriosos, el camino por delante parecía aún más incierto. Las cicatrices de la lucha estaban frescas y sabía que debían seguir adelante, no solo por ellos, sino también por aquellos que habían perdido en el camino. La luz se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un eco de incertidumbre. La neblina que había desaparecido ahora se transformaba en un horizonte nuevo, lleno de posibilidades y peligros. Antonio y Elena se levantaron, decididos a enfrentar lo que vendría, sabiendo que su conexión era más fuerte que cualquier sombra que pudiera amenazarlos. Con cada paso que daban hacia el futuro, la promesa de nuevos misterios y descubrimientos brillaba en sus corazones. La verdad aún estaba esperando ser desvelada, y juntos estaban listos para enfrentarse a lo que el destino les deparara. Antonio y Elena se adentraron en el nuevo horizonte, la luz comenzando a desvanecerse mientras la neblina se disipaba. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos, como un recordatorio de que el enfrentamiento con la figura oscura había dejado huellas más profundas de lo que imaginaban. La voz de Marta resonó en su mente, advirtiéndoles sobre las repercusiones de sus elecciones pasadas. Mientras caminaban, la atmósfera se tornó pesada y ante ellos se presentó un cruce de caminos, cada uno representando un destino aterrador. A la izquierda, un sendero sombrío se adentraba en un bosque denso y neblinoso. Allí se decía que aquellos que entraban nunca regresaban, atrapados por las sombras de su propio pasado. A la derecha, un camino iluminado conducía a un acantilado que se precipitaba hacia un abismo infinito, donde se susurraba que la caída era un destino inevitable, pero al menos liberaría a uno de sus más profundos miedos. Antonio y Elena se miraron, el pánico reflejado en sus ojos.
Ambos sabían que debían elegir, pero cada opción parecía igual de terrible. El bosque prometía una eternidad de sufrimiento, mientras que el abismo ofrecía una muerte instantánea. La presión de la decisión se hacía insoportable. ¿Qué hacemos?, preguntó Elena, su voz temblando. No quiero perderte, pero tampoco puedo soportar la idea de ser atrapados en un ciclo de oscuridad. Antonio sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. No lo sé, pero si elegimos el bosque, tal vez podamos encontrar una salida. Si elegimos el abismo, al menos seremos libres de esta lucha. Ambos sabían que, independientemente de lo que eligieran, había un costo. Mientras el silencio se hacía cada vez más denso, la figura oscura que habían derrotado parecía reemergir en sus pensamientos, recordándoles que su lucha no había terminado. Cada opción que contemplaban estaba plagada de recuerdos dolorosos y decisiones que podrían marcar el final de su historia. Finalmente, con el corazón en la mano, Antonio habló. Debemos elegir, pero no sin entender lo que esto significa. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo por una esperanza de redención o preferimos enfrentar la muerte en busca de libertad? Elena se quedó en silencio, pensativa. Sabía que cada camino tenía sus propios demonios, pero también sabía que si elegían juntos, tendrían una posibilidad, por mínima que fuera. Elijamos el bosque. Si hay una salida, lucharemos por encontrarla. No me rendiré sin intentarlo. Con esa decisión, se dirigieron hacia el sendero oscuro, tomados de la mano, conscientes de que su elección podría ser la más dolorosa de sus vidas. Pero en su interior había una chispa de esperanza. Aun cuando la sombra de la figura oscura parecía acecharles, el vínculo que habían forjado era su luz en la oscuridad. Mientras se adentraban en el bosque, la neblina los envolvió de nuevo y el eco de su decisión resonó en el aire. La figura oscura podría regresar, pero Antonio y Elena habían elegido luchar por su libertad, aunque el costo fuera incalculable. La historia de su lucha apenas comenzaba y el futuro aún estaba lleno de misterios y peligros. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia. Tu opinión cuenta.